Los senadores de la República ya dieron respuesta, obvio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo, sí, el desacato, creo yo que una mala decisión, pero pues es al amparo de la ley. ¿Qué se le puede hacer? Ellos son el máximo tribunal. Bueno, pero los senadores de la República dicen, podemos nosotros otra vez hacer modificaciones a la ley y a ver quién se cansa. Bueno, pues ellos tienen que sesionar y tienen que hacer esto, pero nosotros tenemos que mantener vigente el derecho a que este tipo de empresas factureras no evadan la ley. Y sí, hubo respuesta. Higinio Martínez, César Cravioto, en una rueda de prensa, una conferencia de prensa, el mismo Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, señaló que, bueno, es cierto, les han tumbado las modificaciones a la ley que se han hecho con la finalidad de que no haya defraudación fiscal, de que no haya sangría de los recursos que son del pueblo, que eso es lo que al final de cuentas se busca. No, ni se busca perjudicar a nadie, se busca que todos paguen impuestos y que no se permita, oiga, el contrabando, ya no es delito grave. A esas alturas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a acabar quitando la prisión preventiva oficiosa para todos. Si no lo lograron porque sabían que se iban a enfrentar a una situación de esta naturaleza. Sin embargo, le digo que en información por separado, cada uno de estos, de los senadores de la República, hicieron anuncios interesantes. Le tengo aquí a Alejandro Armenta Mier, que es el presidente de la mesa directiva, de la mesa directiva del Senado de la República. Dijo, bueno, sí procedieron a hacer eso, pero nosotros podemos presentar otra iniciativa. Esta sí es una revirada sabrosa. Mire usted, ahí lo tiene en pantalla a Alejandro Armenta Mier. Mier, ¿qué dijo? Iniciativa, como ustedes saben, fue producto de una iniciativa que llegó del Ejecutivo con el propósito de combatir este flagelo que ha lastimado al país, las empresas fantasmas, la facturación apócrifa, la realización de espejos de comprobación con facturas cuando se hacen obras inexistentes, o más bien cuando se justifican recursos inexistentes, obras inexistentes con recursos públicos. Lo importante del tema es que el Poder Legislativo en autonomía cumple con sus obligaciones de combatir la corrupción. Nosotros somos respetuosos de lo que el Poder Judicial determina y nosotros seguiremos con nuestro trabajo legislativo. Seguramente el Ejecutivo Federal presentará iniciativas subsecuentes y nosotros también las presentaremos. También hay que decir que en México se respeta dos principios fundamentales que en el derecho existen: la presunción de inocencia y el debido proceso. Estos dos pilares del derecho en nuestro país deben estar vigentes. El propósito de modificar en el Código Penal el tema de la prisión preventiva para combatir el abuso, el saqueo en nuestro país está plenamente justificado, porque hay quienes, haciendo uso del poder público, realizaron atropellos y saquearon a la nación. Ese es un tema que debemos de combatir. No es un tema político, es un tema de combate a la corrupción, de abuso de poder, y nosotros estamos obligados en el Senado de la República a seguir combatiendo la corrupción y a seguir presentando iniciativas para limitar el abuso de delincuentes que se disfrazan de empresarios, porque no son empresarios. Los empresarios mexicanos trabajan, cumplen con sus obligaciones, atienden las responsabilidades tributarias y generan empleos en nuestro país. Políticos que se vuelven empresarios, políticos que se vuelven delincuentes y que utilizaron la ley y el poder para enriquecerse y para adueñarse de México y para saquear las finanzas públicas de nuestro país. Esos no son empresarios, esos son delincuentes que se disfrazan y que crearon empresas fantasmas y que en el viejo régimen desviaron más de 4.5 billones de pesos a través de facturas falsas, y por eso es que fue necesario crear esta iniciativa
y recuerdo muy bien el hecho porque yo fui presidente de la Comisión de Hacienda en ese momento. Así es que yo mantengo mi postura firme de que la corrupción, el abuso del poder, el saqueo, la actitud desleal de un político que tiene a cargo las finanzas públicas se debe de combatir. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sobre el tema de la marcha. Es que ayer el senador Monreal, yo también lo comentó, pero ayer... Bueno, eso ya es el tema de la marcha, pero esto que dice Alejandro Armenta Mier y lo que también declaró en su momento César Cravioto e Higinio Martínez, senadores de la República, es no permitir el saqueo. Es que ni siquiera son empresarios, caray, son políticos que se vuelven empresarios y empresarios que se vuelven políticos. El juego de la matatena dentro de las esferas de poder. A eso fue la reforma, eso fue lo que quitó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso el hecho de que, bueno, está bien, ustedes tienen este punto de vista y ya quitaron esto del marco constitucional. Ahora corresponde al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, pero también a la Cámara de Senadores volver a presentar otra iniciativa. Y esto se va a llegar, mire, este es el derrotero que va a llevar el asunto que definió ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se trata de proteger, de cuidar, no, se trata de aplicar la ley. El presidente fue todavía más fuerte en su señalamiento. Entonces la justicia nada más es para el que la puede comprar. Hay un reclamo muy fuerte contra el Poder Judicial que está hecho pedazos, que no hay una representación real, ni siquiera es nuevo. Esto no es nuevo, esto lo vivimos ya, dice el presidente, viene de muchos años atrás, sí, donde no hay equidad en la justicia para todas y para todos. Hay solamente para unos cuantos. Ahora, empresarios que puedan falsificar facturas por cantidades de billones, con B, billones de pesos, un quebranto al erario público, pues estamos hablando del presupuesto de un año del gobierno federal, 4 o 5 billones era lo que llegaba con el PRIAN. Hoy se ejercen 8 billones pasado, más de 8 billones de pesos. ¿Se imagina que la mitad de eso no ingrese porque hay factureros, porque hay empresarios desleales? Pues esa es la situación de fondo. No, si no se trata de controlar que el Poder Judicial, no. El Poder Judicial está corrompido. La simulación, el gatopardismo, los fuertes intereses que se mueven dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dejaron a dos mujeres, por cierto, las que no aprobaron esa iniciativa de ley del ministro Luis María Aguilar. Ahí tiene usted el video, yo se lo presenté el día de ayer, porque, pues obvio, me parece bastante delicado que las iniciativas de ley que se mueven con la intención de evitar el saqueo al país vía los factureros, vía defraudación fiscal, porque no estamos hablando de factureros menores, estamos hablando de factureros con mucho poder económico. Son cantidades fabulosas. 1 billón es el equivalente a 1 millón de millones, así se la pongo, 1 millón de millones. 4 de ellos, 4 billones, más de 4 billones por facturas falsas, y todavía dicen que es que la ley debe proteger los derechos humanos. ¿Y los derechos humanos de nosotros cuándo? ¿Y dónde? ¿O quién los va a garantizar? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación está garantizando solamente la justicia para quienes manejan cantidades exorbitantes de dinero, y por cierto, no en buena lid, no de manera legal. Ahora resulta que a estos personajes no se les puede tocar porque son, pues, personas con mucho poder económico. Pues ese fue el meollo del asunto, que se ponen, cómo le dan vueltas al asunto legal, y que el artículo fulano y que el artículo sutano, no, es que los derechos humanos, es que la Corte Interamericana, o sea, jaladas pues. Al final de cuentas, no. Al final de cuentas lo que quieren es proteger a ese grupo oligarca de este país, que el 1% de la población del país mantiene un poder económico fabuloso, y los mexicanos de a pie, el pueblo, obviamente están siendo observados por el pueblo. Qué bueno que los senadores ya se ponen en su plan y dejan de lado las grillas que no hacen más que eso. Gregorio Bailón Barragán, gracias amigo por tu apoyo en el superchat, muchísimas gracias.
porque de otra manera, pues entonces va a ser algo naturalito. Dice el presidente, pues hemos avanzado mucho, pero esto es el colmo. Que será mucho rollo para que el presidente emita decretos. Yo creo que es la única manera ya de frenar esto. Claro, hay otra vía, que llegue a la presidencia de la Suprema Corte, por ejemplo, Loretta Ortiz o Yasmín Esquivel Moza. Ahorita le tengo datos al respecto, por cierto, en torno a esto que se debate, porque con un presidente o con una mayoría de ministros conscientes de su trabajo, se puede hacer reformas desde adentro, pero con estos ministros que tenemos, la verdad sea dicha, no se puede, ni siquiera el Consejo de la Judicatura Federal, ni siquiera. Y eso ya es bastante, juezas y jueces que reparten amparos. México es el paraíso de los amparos. O sea, aquí cualquiera se ampara con billetes. Por eso se habla de que la justicia está sujeta al mejor postor. En tanto a una persona pobre que se roba una caja de galletas, no, bueno, ese sí tiene una penalidad máxima. Esas son las desproporciones del Poder Judicial. Eso es lo que indigna al pueblo de México, indigna a cualquiera. Y que nos quieran todavía decir que son los machuchones del poder, que porque ellos se ponen una toga y agarran el birrete, el martillito. No, eso no es real. Que no es importante, ¿cómo no? Es ni más ni menos el máximo tribunal de justicia del país. Y para que esté al servicio de otros, pues de estas personas, me parece algo muy fuera de lugar. Afortunadamente, los senadores dicen, bueno, vamos a proceder, hagamos otra cosa, vamos a mandar más iniciativas, vamos a aprobar más iniciativas, a ver si las pueden tumbar todas. Pues creo que es la única respuesta.